La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que permitiría un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales. La tarde de este miércoles fue aprobada la idea de legislar sobre un nuevo retiro de fondos de AFP, el cuarto desde el inicio de la pandemia. El debate fue amplio y los argumentos a favor y en contra desfilaron para intentar inclinar la balanza hacia una postura u otra. Finalmente, en detalle, la votación alcanzó 7 preferencias por esta idea de retirar fondos y hubo 6 en contra. ¿Qué viene ahora? La iniciativa será discutida en particular para después pasar a la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas para ser votado. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. De este tema queremos conversar con nuestro invitado. Él ha sido ministro de Hacienda, socialista, y ha sido consejero del Banco Central. Es decir, ha estado a los dos lados, porque usted sabe que el Ministerio de Hacienda, solamente el ministro puede estar en el Consejo del Banco Central con voz y no voto. Son los consejeros, los 5 consejeros del Banco Central, que duran 10 años en el cargo, que son autónomos, los que votan. Pero bueno, Manuel Marfán tiene la experiencia de estar a los dos lados de la mesa y tiene además el conocimiento de ser un economista. Manuel, muchas gracias por recibirnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, gracias. Escuchar a Mario Marcel, que no vamos a decir ni que es un neoliberal, no vamos a decir que es un Chicago Boys, es un militante socialista de siempre, uno lo conoce, lo ha seguido en su trayectoria, es un economista que tiene la responsabilidad de dirigir el Banco Central, 5ª vez ente autónomo de nuestro país, que sostiene que esta es una política que es peligrosa, que estamos ya jugando en una cancha que es compleja, que es la de la inflación, de alguna manera desatada, dirán algunos, pero planteó que si aumentan y si siguen los retiros, habla de una crisis económica, una crisis financiera. ¿Cómo ves tú, Manuel, este retiro que se aprueba todavía en su fase inicial en la Cámara de Diputados? Sí, mira, esto es básicamente lo que está diciendo Mario Marcel, es que el corto plazo, la economía ahora del corto plazo de alguna manera se está arrancando de las manos, ¿ya? Y eso es malo, eso no es un tema de derechas o de izquierda. El proyecto de izquierda requiere, el largo plazo requiere que el corto plazo esté bajo control para poderlo construir. Y el proyecto de derecha también requiere que el corto plazo esté bajo control para poderlo construir. Entonces, no es raro que entre los especialistas exista temor porque la economía, desde el IPOM anterior, que fue en el mes de mayo, hasta ahora, en estos pocos meses, ha cambiado mucho el panorama. El crecimiento ha sido impulsado por la demanda interna, ha sido mucho más alto de lo que se esperaba. Y principalmente este impulso viene dado por 2 factores. Uno, por una política fiscal que ha sido mucho más expansiva que lo que se pensó hace pocos meses atrás. Eso se traduce... Mucho más expansiva que lo que se suponía. Sí, Manuel, eso se traduce en tasas de interés bajas. Eso es una política fiscal expansiva, ¿no? Sí, una política fiscal expansiva, básicamente el IFE, las transferencias, claro, todo lo que es la ayuda del COVID, pero que está muy lejos de lo que fue el acuerdo político con los parlamentarios del año 2019, o sea, varias veces más. Es una política muy audaz, casi temeraria, diría yo, difícil de revertir. Y por otro lado también los retiros de estos fondos de pensiones, que ha significado también poder adquisitivo para gastar, y este gasto de alguna manera ha llegado ya a niveles que están produciendo presiones inflacionarias fuertes, no son triviales, y por lo tanto el Banco Central
lo que ha hecho en estos días, el martes, subió fuertemente desde 0,75 a 1,5% la tasa de interés de política monetaria. Yo en los 10 años que estuve en el Banco Central nunca se subió tanto de un solo golpe y de manera tan imprevista la tasa de interés. Lo cual significa que la manera de poder recuperar el control del corto plazo que se está arrancando la mano precisamente es lo que está haciendo el Banco Central, de alguna manera ponerle freno a esto. Pero por otro lado, el mismo día que de manera detallada el presidente del Banco Central expuso frente al Senado, o sea, no la Cámara de Diputados, esto ocurrió hoy día en la mañana, los elementos de riesgo que hay aquí atrás. La Cámara de Diputados, la Comisión en particular de Constitución, Legislación y Justicia, ha aprobado en general la idea de legislar sobre un cuarto retiro. Ahora, yo creo que esto Manuel, se está jugando con fuego. Sí, Manuel, si me permiten, Matías, sí. Si me permites, yo recuerdo el año 90 cuando asumimos con el gobierno de Patricio Aylwin. En esa época yo era coordinador de políticas macroeconómicas del Ministerio de Hacienda. Era impresionante en las encuestas la principal preocupación que tenía la mayoría de la gente era la inestabilidad económica, porque habíamos pasado muchos años de grandes crisis, mucha inestabilidad. Probablemente las personas más jóvenes hoy día, los menores de 40, no saben lo que significa vivir con inestabilidad, porque han tenido siempre un ambiente de estabilidad, me refiero del corto plazo. Pero ahora se está jugando de alguna manera con fuego. Yo creo que efectivamente hay riesgos que pueden desencadenar una ¿Quién está jugando con fuego, Manuel Marzano? Inflación o un banco central subiendo las tasas de interés aún más aceleradas. ¿Qué le pasa a un socialista como tú cuando ve que su sector juega con fuego, dicho por ti mismo? Porque los que están jugando con fuego son los que están promoviendo estas votaciones que a ti te parecen temerarias. ¿Qué te pasa a ti como socialista histórico? No, pero a ver, yo cesé mi militancia hace algunos meses atrás. Pero eres de toda una vida. Yo soy efectivamente de alma socialista. Y siempre he pensado que para construir el proyecto de largo plazo uno no puede jugar en el corto plazo perdiendo el control de la situación económica y o de la situación política. Ese fue el gran error que se cometió durante la Unidad Popular, donde el proyecto de largo plazo para la distribución de muchos de nosotros, ¿no es cierto?, se transformó en una cosa muy desordenada, muy poco andar. Y la manera de poder ir construyendo un país mejor es teniendo la situación bajo control. Y esto es como viajar a 200 kilómetros por hora a Viña, digamos, ¿no es cierto? Claro, si no hay accidente uno llega más rápido. En este caso se está creciendo más, pero los riesgos que hay son muy, muy, muy altos. ¿Riesgos de qué, Manuel? Explícitanos qué riesgos, porque nosotros no somos economistas. Dicen, hay riesgos, ¿qué puede pasar? A 200 kilómetros por hora yo entiendo que puede pasar, pero este riesgo, esta economía, no la entiendo del todo. Explícamela. A ver, hay varias cosas. Primero, en Chile los niveles de incertidumbre son particularmente elevados hoy con respecto a otras economías similares a nosotros o más desarrolladas que nosotros. La incertidumbre aumentó en todas partes del mundo, también en Chile, pero en Chile aumentó más. Y desde que ha habido más recuperación económica en el resto del mundo, esa incertidumbre se ha retrotraído a los niveles originales y Chile se ha mantenido alto. Esa incertidumbre que el Banco Central muy cuidadosamente, lo que nos entromete en política, llama elementos idiosincrásicos de Chile, o sea, de cosas que ocurren acá y que no ocurren en otras partes.
se refiere a un tipo de cambio, a un dólar, a un valor de la moneda, ¿no es cierto?, que el peso se ha estado depreciando, es de las monedas que más se ha depreciado en el mundo, más se ha debilitado en el mundo. A pesar del fuerte crecimiento, porque normalmente cuando hay mucho crecimiento, más bien la tendencia es que se aprecie el dólar. Las tasas de interés de préstamos de largo plazo o los créditos del exterior hacia Chile ya se estaban encareciendo fuertemente, porque la prima de riesgo financiero ya estaba aumentando antes de que subieran las tasas del Banco Central. O sea, la percepción que hay es que Chile está corriendo riesgos, que esa prima de riesgo es lo que se cobra por las incertidumbres que hay respecto de que si después se van a poder pagar los créditos o no. Entonces estamos hablando en realidad de una situación que Chile desde hace décadas no vive. Chile ha tenido recesiones, pero no ha tenido crisis en más de 30 años. Y estas crisis normalmente son por comportamientos imprudentes de las economías, de las autoridades, en la mayoría de los casos, en este momento particular de una clase política que no le rinde cuenta a nadie, ni siquiera a sus propios partidos, a sus candidatos presidenciales, no le hacen caso a nadie. Y esto yo lo encuentro que es lamentable. Manuel, por último, me quedan 2 minutitos, quiero preguntarte, tú dices que se corren riesgos, uno es el riesgo económico directamente, sí. Te quiero preguntar por el riesgo institucional, tú que estuviste 10 años en el Consejo del Banco Central. Sí, sí. El Banco Central es de las entidades, de las instituciones en Chile que goza de mayor credibilidad, prestigio nacional e internacional, autonomía. Cuesta encontrar como una joyita como el Banco Central. De hecho, cuando se quiere hacer cualquier política pública, muchos dicen, ¿por qué no hacemos algo como el Banco Central para dirigir cualquier cosa? Y veo en los últimos días ataques muy selectos y muy agudos hacia el Banco Central, de algunos políticos que probablemente no entienden mucho de economía ni el papel del Banco Central, pero de algunos economistas, por ejemplo, del economista Ramón López, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, un tipo que ha hecho clases en universidades de Estados Unidos importantes. Dice, el daño, a propósito del alza de tasas de interés, el daño que va a producir el Banco Central es grande, y aquí califica intenciones, y lo hace para forzar el resultado que quieren, que la economía deje de crecer y aumente el desempleo para así culpar a los subsidios sociales y prevenir retiros de la AFP. Increíble. Lo dice un economista muy prestigioso. Entiendo que es el tercer economista chileno con mejor ranking de publicaciones internacionales, Ramón López. Sí, yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero es una opinión muy aislada. Es equivalente al juez Urrutia en el Poder Judicial. El rol de los bancos centrales es mantener la estabilidad, no otra cosa. Y no está, el Banco Central de Chile ha hecho muchas cosas para precisamente aliviar los efectos de lo que ha tenido la pandemia en la población. Lo ha hecho también silenciosamente. Yo creo que me parece muy de muy poco criterio calificar que la intención del Banco Central es aumentar el desempleo o producir una recesión para poder culpar a alguien. Yo no conozco, o sea, nunca he visto que las autoridades económicas traten de jugar efectos de carambola de ese tipo con las políticas públicas. Eso no suele hacer así. A lo mejor en un paper podrá escribirlo este señor, ¿no es cierto? Porque en los papers uno es dueño del mundo, puede escribir lo que quiera. Pero en la vida real esto no funciona así. Yo lo estoy diciendo con mi experiencia de 10 años en el Banco Central y 10 años en el Ministerio de Hacienda, que no es poco. Sí. Bueno, Manuel Marfan, ex ministro de Hacienda y ex consejero del Banco Central, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Al contrario, gracias por esta invitación. Chao. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos.
Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más relevantes del día con Jorge Medina. Claro, Matías, vamos a revisar algunas noticias que han marcado la pauta. Por ejemplo, esto, en medio de protestas se realizó el control de detención del carabinero que disparó y dio muerte a un ciudadano haitiano. Preliminarmente, el Ministerio Público aseguró que el uniformado habría cometido una infracción en el uso de fuerza policial ante una agresión activa. Mire. Le dispararon, iba con una bebida y lo mataron. Con la respiración agitada, una voz temblorosa y sucumbida por los nervios, una mujer hacía todo lo posible por grabar. Un hombre había recibido un balazo de un carabinero. Tranquilízate. ¡Lo mataron! No tienen ningún machete, no hay nada. Otros vecinos daban su versión. Decían que un ciudadano haitiano había amenazado con un machete a un suboficial. Este último sacaba su arma de servicio y con un certero disparo en el tórax le provocaba la muerte. No hay ningún machete. Él es Luis Alex Gentil, de 42 años, el fallecido. Este es uno de los últimos videos que envió a su familia de Haití. Tenía 4 hijos. Esta fue una jornada de protestas en la capital de la provincia de Petorca. Un grupo de la comunidad haitiana se movilizó en la comisaría de La Ligua y en el tribunal, lugar donde se realizaría el control de detención del carabinero involucrado en la muerte de Luis Alex Gentil. Nosotros estamos pidiendo reparación del cuerpo de Alex para que trasladar el cuerpo en Haití, porque su familia en Haití está llorando. Ya por si tengo un machete en la mano, así, ya no es causal para que el carabinero me dispara a matar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué procedimiento? O sea, habría que revisarlo, habría que revisar esto. Y precisamente eso se revisó en la audiencia. Según la Fiscalía, el hombre fallecido habría estado realizando desórdenes en la vía pública y amenazando a la gente. Iba con una bebida y lo mataron. Portaba en su mano derecha un machete, en la izquierda una botella de bebida. Al llegar carabineros, se abalanzó contra ellos y así un uniformado disparó a una distancia de 2 metros. Para el Ministerio Público se habría producido una infracción al protocolo al uso de un arma de servicio ante una agresión activa. Lo hace percutando un solo disparo indiscriminadamente hacia el pecho de la víctima, lo que finalmente le provoca su muerte. En definitiva, no existiría disparo hacia alguna extremidad del occiso, no existiría disparo hacia el cielo previamente. Para afirmar o descartar esa hipótesis, Fiscalía solicitó ampliar el plazo de detención del carabinero involucrado. En este tipo de situaciones, el Manual de Técnicas de Intervención Policial proporcionado por Carabineros dice lo siguiente. El arma de fuego únicamente se empleará para interrumpir una agresión, es decir, para hacer cesar un ataque grave que afecta la integridad de una persona. Por esta razón, los disparos deben efectuarse en la dirección en la que proviene el ataque y apuntando a la masa central o tronco para que el proyectil tenga un mayor poder de parada. Cómo se detiene inmediatamente, no apuntando ni a las piernas ni a los brazos, lo cual sería espectacular cuando tenemos profesionales del disparo. Las circunstancias muchas veces no lo permiten. Por lo tanto, es aconsejable entonces disparar al tronco para evitar también lesionar a personas que estén ajenas al procedimiento. El hombre fallecido tenía varios antecedentes policiales. Según sus cercanos, sufría de un cuadro de esquizofrenia diagnosticado y con un tratamiento intermitente. La investigación está en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI y los nuevos antecedentes se presentarán el viernes, día donde se resolverá en una audiencia si se le formulan cargos o no al autor del disparo. Distintas agrupaciones protestaron por la reducción de la capacidad del Hospital Metropolitano. Todo esto a causa del comienzo de las obras de mitigación que debe hacer Cencosud por Costanera Center. El Colegio Médico insiste en que es un mal momento para esta obra. Tendrán que reducir a la mitad las camas críticas en el Hospital Metropolitano ubicado en Providencia. La razón, Costanera Center iniciará obras de mitigación viales en calle Holanda, las que fueron exigidas cuando el complejo que incluye mall y oficinas no era aún una realidad. Estas obras que disminuyen nuestra capacidad hospitalaria en este momento tan difícil para la salud del país son realmente insólitas. Las obras del mall Costanera Center comenzaron el año 2006.
Fue un proyecto controvertido que de hecho demoró su apertura producto de las obras de mitigación que le fueron exigiendo en el camino. Abrazos, brindis que no eran para menos. Este era el cuarto intento de inauguración y sin tanto bombo ni platillo. A las 16 horas el Costanera Center al fin abrió sus puertas. Pero a 15 años del inicio del proyecto, las obras seguirán avanzando en su tercera etapa. La calle Holanda hoy se ve así y el acceso al recinto hospitalario está intervenido. El reclamo de varios gremios apunta al momento de estas obras porque las camas UCI se reducirán de 124 a 22. Y aunque estamos en un buen momento sanitario, hay un elemento a tomar en cuenta. La amenaza de Delta, que según el último informe del ISP, aumentó su circulación en el país, aunque sigue siendo la mutación gamma la más común. No es el momento de hacer este tipo de intervenciones que pueden tener un impacto negativo en todas las otras prestaciones de salud que han estado un poquitito desplazadas y que han estado a la espera. Es importante precisar que el establecimiento no retrasa ni impacta la actividad quirúrgica, ya que no atiende este tipo de patologías. Las modificaciones comenzarían a materializarse a partir del 1 de octubre y tendrían lugar durante 5 meses. El año 2015, cuando ya existía este plan de construcción por Cencosud y aún no era el Hospital Metropolitano, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente elaboró un informe del impacto ambiental de esas obras. En resumen, señalaba en esa época que el daño sería permanente e irreversible en el bienestar y salud de los pacientes y que se deben considerar medidas de mitigación. Por favor, sentido común. Por favor, prioridades. Una ola que nos ha golpeado tan duramente. Tenemos más de 47.000 fallecidos. En caso de que exista un aumento de la demanda, el recinto volverá a utilizar su cantidad habitual y todas las unidades críticas que sean necesarias. Cencosud señaló mediante un comunicado que están obligados a iniciar ciertas obras de mitigación y que su inejecución implicaría incumplir obligaciones asumidas con la autoridad. Aclaran además que las obras están destinadas a aminorar la congestión vehicular del sector y que no se trata de construcción del mall o de estacionamientos. De todas maneras, la petición de las agrupaciones de salud, incluidos funcionarios y pacientes, es que se detengan las obras, eso al menos, mientras siga al acecho el coronavirus. Dejamos este tema y hablamos un poco de política. Ya no son la lista del pueblo. Ahora se agrupan bajo el nombre de Pueblo Constituyente, tras una serie de polémicas que incluyeron el escándalo de firmas de Diego Ancalao. 17 constituyentes de la lista confirmaron su alejamiento y la creación de esta nueva agrupación. 27 rostros que bajo el alero de la lista del pueblo irrumpieron en la convención, pero las diversas controversias fueron apagando el interés de varios de sus constituyentes que fueron renunciando o tomando distancia. A principios de esta semana, solo 14 figuraban como convencionales de la lista y el escándalo en la inscripción presidencial generó un punto de inflexión. Uno que terminó con la lista del pueblo tal como la conocíamos para dar paso a una nueva agrupación llamada Pueblo Constituyente. La lista tuvo una enorme relevancia y cumplió su objetivo hasta el día de las elecciones de mayo del 2020-21. Sin embargo, ratificamos nuestro carácter de independientes y optamos por organizarnos de manera autónoma, distanciándonos de sus definiciones y acciones políticas. Acciones que fueron calificadas como erráticas por varios constituyentes, como el camino que se buscó iniciar a la moneda y al Parlamento, la fallida postulación presidencial de Cristian Cuevas y la escandalosa candidatura de Diego Ancalao, la que llevó a 17 constituyentes a comunicar su distanciamiento definitivo con el bloque y la conformación de un colectivo independiente de coordinación. Decidí formalizar mi salida, privilegiando el proyecto por el cual fuimos elegidos, que es la Convención Constitucional. De acuerdo al documento, el nuevo grupo se dedicará exclusivamente a plasmar en la nueva Constitución las demandas recogidas tras el estallido social. De esta forma, los convencionales, miembros y retirados del movimiento, se mantendrán coordinados dentro del órgano constituyente. Lo que se hizo hoy día es poder demostrar que sí nos hemos mantenido todo este tiempo trabajando juntos, que vamos a seguir trabajando juntos, tenga o no tenga cambio de nombre. Nosotros vamos a trabajar todos juntos porque nosotros somos un conglomerado grande. ¿No termina acá entonces la lista? No termina acá. No es el fin para algunos, sí una reorganización que deja atrás a la lista del pueblo como la conocemos. La agrupación que remeció al mundo político en la elección de constituyentes, renuncias que llevaron a uno de sus fundadores a decir que duele ver cómo se van sin despedirse. Ellos se pueden cambiar el nombre, pero van a tener que seguir representando a esas 940.000 personas que creyeron en la lista del pueblo, que creyeron en este proyecto. Proyecto en el que cree Cristóbal Andrade, el único constituyente que permanece en la lista del pueblo.
nos estamos refundando últimamente, debemos volver a nuestros orígenes, a reflexión, y es súper importante estar en ese ámbito en este momento. Una lista que irrumpió, que dio que hablar, que protagonizó diversas polémicas, muchas de ellas clave en la decisión que adoptaron sus ahora exconstituyentes, quienes dejan atrás a la lista del pueblo para iniciar una nueva etapa, ahora como pueblo constituyente. El canciller argentino Felipe Solá aseguró que Chile manifiesta una vocación expansiva luego de actualizar sus cartas náuticas y fijar sus límites exteriores de la plataforma continental. Todo esto al sur de Tierra del Fuego. En sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino, el ministro argumentó que los límites fijados por el decreto que el viernes fue firmado por el presidente Sebastián Piñera contradicen el artículo 7 del Tratado de Paz y Amistad, que data desde 1984. Argumentó que Chile no puede pretender la proyección de su soberanía en ningún ámbito marítimo, sean estos relativos a las aguas, el lecho o también el subsuelo. Se espera que en los próximos días los cancilleres de Chile y Argentina puedan reunirse para comenzar una ronda de conversaciones que permitan superar estas diferencias. Escuchemos. La aspiración que ahora Chile manifiesta extemporáneamente contradice la letra y el espíritu del Tratado de Paz y Amistad de 1984, manifestando una vocación expansiva que la Argentina rechaza. Chile no puede pretender proyectar su soberanía en ninguno de esos ámbitos marítimos, aguas, lecho y subsuelo, más allá de los límites acordados en el artículo 7º del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Y la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, se refirió este día miércoles en un punto de prensa virtual al aumento de ingresos clandestinos que se ha registrado en las últimas semanas en el norte del país. La magistrada respondió a los cuestionamientos realizados por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien aludió a los recursos de amparo que han sido acogidos por las Cortes y que buscan frenar las expulsiones administrativas que está impulsando el gobierno. Escuchemos. El criterio ha cambiado y el criterio del máximo tribunal pareciera que el criterio que debería cambiar el suyo es el Ministerio del Interior. Pero con todo los recursos de amparo que han sido acogidos por la Corte Suprema dan cuenta de fundamentos de gran valía en cuanto a que hay que respetar los derechos fundamentales de las personas, incluso de los inmigrantes. Vamos hasta las calles de Santiago con Rodrigo Pérez, quien tiene todas las novedades de las noticias policiales de la jornada. Rodrigo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Vamos a revisar las últimas informaciones policiales. Estamos aquí en la comuna de Providencia. Vamos a revisar la imagen en vivo. Durante estas últimas horas se ha registrado un lamentable accidente de tránsito que fue protagonizado por un conductor de una motocicleta y también su acompañante mujer. Este accidente ocurrió en la autopista Costanera Norte en dirección al oriente en el sector de Baquedano. El conductor de esta motocicleta junto con su acompañante ingresaron por este lugar. Según lo que indica la versión policial, ellos iban zigzagueando. De un momento a otro, el conductor perdió el control y chocó con una barrera de contención. Tras la caída, el hombre murió de manera instantánea en el lugar, pero la mujer después tuvo que ser trasladada hasta la clínica Indisa y durante estos últimos minutos se ha confirmado que también falleció producto de la gravedad de las lesiones. Se trata de dos personas de 22 y 23 años quienes entonces murieron tras este accidente de tránsito y Carabineros nos indicaban que ambos mantenían sus cascos de seguridad a la hora de ocurrir este accidente. Vamos a revisar a continuación las declaraciones que entregó hace muy pocos minutos nada más la policía en torno a este accidente aquí en la autopista central. Un joven adulto se desplazaba con su acompañante de sexo femenino, ingresa al túnel el kilómetro 11.000 de la Costanera, pierde el control de su motocicleta, estrellándose, como ustedes pudieron observar, con el muro de contención, falleciendo el joven en el lugar y la acompañante falleció una hora después en la clínica Indisa.
Accidente de tránsito que mantiene las parte de las pistas hacia el sector oriente de la autopista Costanera Norte cerrada. Se ha habilitado solamente una pista para los automóviles que transiten por este sector y en los próximos minutos debería llegar la CIAT de Carabineros para así esclarecer aún más las causas de este accidente que ha dejado a estas 2 personas fallecidas entonces en este punto de la capital. Vamos a revisar otras informaciones policiales. Nos vamos hasta la comuna de Quilicura. 2 personas fueron heridas a bala por funcionarios de Carabineros en medio de un procedimiento policial, todo un seguimiento que se originó en horas de la tarde. Carabineros motorizados divisaron a un automóvil de color blanco que estaba transitando a alta velocidad con 2 ocupantes y al intentar controlarlos en Puerto Porvenir con Víctor Jara, según la versión policial, los sujetos se evadieron y atropellaron a un policía motorizado. Se inició así entonces toda una persecución por varias calles de la comuna de Quilicura. Estos sujetos después ingresaron a Cerro Tololo y entre Pialén con Pailagüeno. Estos sujetos colisionaron con otros 3 automóviles. Según Carabineros, los individuos intentaron atropellar a otro policía y ahí es cuando uno de ellos disparó al menos 5 veces al automóvil de color blanco. Los 2 ocupantes de 22 y 23 años resultaron baleados. Fueron trasladados al Hospital San José, esos sí se mantienen fuera de riesgo vital, y hasta el lugar llegó la familia de uno de los heridos. Esta familiar aseguró que los sujetos baleados no estaban realizando algún delito, todo lo contrario, según dicen ellos, no lograron detenerse al control policial porque se les había cortado los frenos, según lo que indicó esta persona. Toda una investigación que está en manos de la Policía de Investigaciones. De hecho, vamos a revisar a continuación algunas declaraciones en torno a este procedimiento policial. Quizá a lo mejor se asustaron los chicos y en eso se les cortó los frenos, siguió una perseguidera, una persecución, le dieron más de 12 disparos. ¿Ya? Ellos no tenían ni siquiera un corta uñas, solo arrancaban como locos, porque los frenos no daban. Esto se origina a raíz de que estos carabineros que se trasladaban en motocicleta realizando un patrullaje, se percatan de la presencia de este vehículo, el cual circulaba a velocidad, y al intentar hacer el control de identidad, estos sujetos a bordo de este vehículo se dan a la fuga por las diferentes comunas las diferentes calles de la comuna de Quilicura. Según indicó la Policía de Investigaciones, uno de los carabineros resultó con un esguince tras el atropello y al interior del automóvil blanco se encontró munición de armamento que no pertenecería a evidencia tras los disparos que percutó Carabineros. Una investigación que está en desarrollo y es por eso que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones continúa en ese lugar trabajando en la comuna de Quilicura para indagar más exactamente cómo ocurrieron estos hechos y que dejaron a estas 2 personas baleadas, pero fuera de riesgo vital durante las últimas horas. Parte entonces de las últimas informaciones policiales. Nosotros vamos a permanecer acá en el sector de la Costanera Norte por este accidente de tránsito que dejó a estas 2 personas fallecidas en medio de este procedimiento policial que está a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito de Carabineros. Gracias, Rodrigo. Ante cualquier novedad retomamos el contacto. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos acá en Medianoche. Internacional. Revisamos noticias del mundo. Los talibanes anunciaron que el nuevo gobierno de Afganistán será anunciado en 1 o 2 días más, por lo menos. Altos funcionarios comentaron que quienes habían servido en gabinetes anteriores en los últimos 20 años no serían incluidos. Respecto a las mujeres, si bien tendrán un papel, ojo con esto, no será en puestos muy altos como ministras. Reino Unido está en conversaciones con los talibanes para asegurar el paso fuera de Afganistán para varios ciudadanos británicos y también afganos aliados que permanecen en el país. Hay entre 150 y 250 personas elegibles para la reubicación, más sus familias. Las autoridades estadounidenses han comentado que no descartan la cooperación con los talibanes para luchar contra ISIS-K. Y ojo con estas imágenes porque estamos hablando de Nueva York. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, decretó estado de emergencia tras grandes inundaciones, tal como lo podemos ver en imágenes, el metro. Como consecuencia de todo esto del huracán Aida, se han registrado graves daños en zonas como Manhattan, Brooklyn y también New Jersey.
además de advertencias de tornados en el Bronx y Long Island. Las intensas lluvias provocaron que estaciones de metro, como lo veíamos en imágenes, y también parte de las calles quedaran completamente inundadas, además de algunos daños serios en departamentos, en lo que logró entrar el flujo del agua, que aumentó rápidamente debido a la tormenta. A través de redes sociales, el alcalde realizó un llamado enfático a los ciudadanos para que se mantengan fuera de las calles y también que los servicios de emergencia puedan hacer su trabajo. La situación actual que se vive en Nueva York, estos registros son de hace por lo menos un par de horas, así que eso es lo que está pasando en este momento. Nos vamos a mantener monitoreando esta situación, por supuesto. Parte de lo que sucede en Chile y el mundo. Volvemos contigo, Matías. Bien, Jorge, buenas noches, muchísimas gracias. Nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl con los distintos contenidos generados en las plataformas de TVN. Y tiene que ver con la baja de La Roja. Era un debutante que no lo vamos a alcanzar a ver. Había hecho, parece, buenas prácticas, había dejado una buena idea futbolística. Es el chileno norteamericano Robbie Robinson, que tiene que dejar, por razones personales, familiares, la convocatoria para esta fecha triple de clasificatoria. Pero nos quedamos con las ganas de verlo vestido de rojo, jugando con el resto de los muchachos de la generación dorada. Será para la próxima. Revisamos el tiempo para hoy. En la región metropolitana tendremos cielo despejado y habrá una máxima probable de 20 grados. En tanto, Osorno, región de los lagos, el cielo estará parcial y la temperatura máxima probable será de 13 grados. Esperando que esta información sea de su utilidad, nos despedimos, agradecemos su atención, los dejamos invitados a que sigan atentos a la pantalla de TVN, Canal 24 Horas y todas las plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.